La llave no encajaba. Elena la giró una vez, 2 veces, con esa torpeza nerviosa de quien sujeta algo que no debería sujetar. El metal estaba frío, a pesar del sol de julio, frío como si el candado llevara años resistiéndose a todo el mundo, incluida ella, sobre todo ella. Detrás de la puerta metálica del taller, algo crujió. No el sonido de alguien moviéndose, sino el sonido de algo que llevaba 30 años esperando que alguien se molestara en entrar. Elena tenía 52 años y un solo recuerdo nítido de su padre. No era un recuerdo bueno. Era la imagen de él de espaldas, caminando hacia ese mismo taller, un domingo de octubre, sin volverse, sin despedirse, con las manos metidas en los bolsillos de ese mono de trabajo azul, que siempre olía a grasa y a algo que ella nunca supo nombrar. Ella tendría 8 años. Había corrido hasta el borde del jardín, con algo en la mano, un dibujo que había hecho para él esa mañana, y se había detenido antes de llamarlo, porque algo en su manera de caminar le dijo que no debía hacerlo, y no lo llamó, y nunca le dio ese dibujo. Y 32 años después, aquí estaba, delante de esa misma puerta, con una llave en la mano que le había entregado el notario en un sobre marrón, junto con un documento que nombraba a Elena Ruiz como única heredera del taller mecánico de su padre, Augusto Ruiz, fallecido el pasado martes. La llave encajó al tercer intento. El candado cedió con un golpe seco, y Elena empujó la puerta. Pero para entender lo que encontró dentro, hay que volver a mucho antes. Hay que volver a una cocina pequeña en el barrio de Las Cañas, a una madre que doblaba ropa en silencio, a un padre que casi nunca estaba, y a una niña que aprendió muy pronto que algunas puertas no se abren aunque tengas la llave. Elena creció sin entender muy bien qué era lo que fallaba en su familia. No había gritos, no había golpes, no había drama visible de ningún tipo. Lo que había era ausencia, que es una forma de daño que no deja marcas en la piel, pero sí en la manera en que uno aprende a ocupar el espacio. Su madre, Consuelo, era una mujer de pocas palabras y mucho trabajo. Cosía para afuera, limpiaba casas 2 mañanas a la semana, y los domingos hacía caldo de pollo, aunque no hubiera nada que celebrar, porque decía que el olor del caldo calentaba la casa de una manera que la calefacción no podía. Elena recordaba ese olor con una nitidez que casi dolía. El laurel, el puerro, la zanahoria partida a la mitad, chamuscada en la llama del gas. Su padre, Augusto, aparecía y desaparecía con la arbitrariedad de algo que no termina de irse, pero tampoco se queda del todo. Tenía el taller a 4 manzanas de la casa. Llegaba a cenar algunas noches, no todas. Se sentaba a la cabecera de la mesa, comía sin hablar demasiado, y si Elena le decía algo, una nota del colegio, un problema con las amigas, lo que fuera, él asentía con esa manera de asentir, que significa que te están escuchando con el cuerpo, pero no con la atención. Elena dejó de contarle cosas cuando tenía 10 años. No fue una decisión, fue un agotamiento. Lo que Elena no sabía entonces, y tardó décadas en sospechar siquiera, era que su padre iba al taller incluso los días que no había trabajo. Que algunos sábados, cuando Consuelo decía que Augusto estaba arreglando el motor de no sé quién, el taller estaba cerrado por fuera y vacío por dentro, según cualquier vecino que pasara. Que había algo en ese taller que no era mecánica. Pero eso vendría después. Primero vinieron los años ordinarios y duros de una hija que crece aprendiendo a no necesitar lo que no puede tener. Elena estudió contabilidad en la Escuela de Formación Profesional. Encontró trabajo en una gestoría a los 22 años
y allí se quedó durante 3 décadas, llevando los números de pequeños negocios familiares con la misma meticulosidad silenciosa que había aprendido de su madre. Se casó a los 28 con un hombre tranquilo llamado Marcos. Tuvieron una hija, Sofía, y vivieron en un piso de 3 habitaciones a 20 minutos del barrio donde Elena había crecido. Nunca se fue lejos de las cañas, ni siquiera cuando tuvo la oportunidad. Años más tarde, cuando su hija Sofía le preguntó por qué, Elena dijo que era por comodidad, por el trabajo, por el barrio que ya conocía. Pero había algo más que no dijo. Una parte de ella seguía esperando, sin admitirlo, que su padre se acercara un día y le explicara algo. Que cruzara la calle con ese mono azul y dijera algo que lo justificara todo. Ese día nunca llegó. Lo que llegó, en cambio, fue una llamada del hospital un martes de mediados de junio. Una enfermera con voz profesional y amable, diciéndole que su padre había sufrido un fallo cardíaco, que no había sufrido, que había sido rápido. Elena escuchó todo, dio las gracias, colgó, y se quedó de pie en la cocina mirando el hervidor de agua como si no recordara para qué servía. Dejó el café sin hacer. No lloró hasta 3 días después, y cuando lo hizo, no estaba segura de estar llorando por su padre o por la conversación que ya no iba a ocurrir. El notario se llamaba Don Felipe y tenía la costumbre de hablar mirando los papeles en lugar de mirar a las personas, lo cual, en las circunstancias de ese despacho, resultaba casi un alivio. Le explicó a Elena que Augusto Ruiz había dejado un testamento simple y en orden. La casa familiar, que llevaba años vacía desde la muerte de Consuelo, pasaba a ser vendida y el dinero dividido entre obras de caridad, según instrucciones específicas. No había deudas significativas. Y luego, casi al final de la lista, como si fuera lo menos importante, estaba el taller. El taller mecánico de la calle Hierro, número 14. Para Elena. Solo para Elena. Don Felipe le tendió el sobre marrón con la llave y dijo que el taller llevaba cerrado desde hacía unos 5 años, desde que Augusto había dejado de trabajar por problemas de rodilla. Le dijo que probablemente habría que contratar a alguien para vaciarlo antes de venderlo o alquilarlo. Le dijo todo esto con la misma neutralidad con que podría haber explicado los metros cuadrados de una parcela cualquiera. Elena tomó el sobre. No dijo nada. Pero en el camino de vuelta a casa, con el sobre en el bolso y la llave dentro del sobre, sintió algo que no sabía cómo describir. No era alivio, no era tristeza. Era la sensación de que un peso que había llevado toda la vida de repente tenía una dirección concreta hacia la que moverse. Fue al taller 3 días después, sola, un sábado por la mañana. La calle Hierro era más estrecha de lo que recordaba. O quizás era ella quien había crecido y había cambiado la escala de las cosas. Las adoquines estaban gastados en el centro por décadas de coches y carretillas, y entre 2 de ellos crecía una planta de esas que no necesitan que nadie las cuide, con flores pequeñas de un amarillo casi agresivo. El taller tenía la fachada de metal corrugado, pintada en otro tiempo, de un azul que ahora era apenas una sugerencia de color bajo el óxido. Encima de la puerta, en letras de chapa que alguien había cortado a mano, se leía Talleres Ruiz. La R estaba torcida. Elena la había visto torcida toda su vida, sin preguntarse nunca por qué no la habían enderezado. Ahora se lo preguntó, y no tuvo respuesta. Giró la llave, empujó la puerta. El olor llegó antes que la luz. Era un olor a aceite de motor viejo y a polvo acumulado,
Y algo más debajo de todo eso, algo más difícil de nombrar, que se parecía al olor de la ropa guardada mucho tiempo en un armario cerrado. Un olor que no era desagradable del todo, sino denso, como el interior de algo que ha sido habitado con intensidad y luego sellado. Elena se quedó en el umbral unos segundos, dejando que los ojos se acostumbraran. Dentro había 2 coches. No había esperado eso. Un SEAT 124, de color burdeos con las ruedas desinfladas, y un Citroën Tiburón de los años 70, aparcado al fondo, debajo de una lona gris, que el tiempo había vuelto casi transparente de tanto polvo. Herramientas colgadas en la pared izquierda, con esa precisión metódica que tienen los mecánicos viejos, cada llave inglesa en su gancho, cada destornillador en su lugar, aunque todo estuviera cubierto de una capa fina y uniforme de polvo gris. En el centro, un foso de trabajo con tablones de madera sobre la abertura, un poco hundidos por el peso de los años. Y al fondo, separada del resto del taller por una pared de bloques de hormigón, una puerta pequeña. Una puerta que Elena no recordaba haber visto nunca. No porque no estuviera allí antes, sino porque de niña nunca había entrado en el taller. No se lo habían prohibido expresamente. Simplemente nunca había habido una invitación, y sin invitación ella nunca había cruzado el umbral. Se acercó a la puerta sin apresurarse. Había un candado también en esta, más pequeño que el de la entrada, del tipo que se abre con combinación. 4 dígitos. Elena probó el año de nacimiento de su padre. No abrió. Probó el de su madre. Tampoco. Probó el suyo propio, el año en que ella nació, sin mucha esperanza. El candado se abrió. Elena tuvo que apoyar una mano en el marco de la puerta. Ese hombre que nunca había vuelto a verla a los ojos en la mesa. Ese hombre que había asentido sin escuchar. Ese hombre que caminaba de espaldas hacia sus silencios. Había puesto el año de nacimiento de su hija en el único candado que guardaba lo más escondido que tenía. Elena respiró despacio. Empujó la segunda puerta. Lo que había al otro lado no era un almacén. No era un cuarto de herramientas extra ni un vestuario de trabajo. Era algo que Elena tardó varios segundos en comprender, porque su mente necesitó ese tiempo para reorganizar todo lo que sabía o creía saber sobre su padre. Era un estudio, no grande, no lujoso, pero limpio, o lo había sido, con una mesa de madera en el centro cargada de papeles y cuadernos, una silla de madera con los brazos desgastados en los puntos exactos donde alguien había apoyado los codos durante años, una lámpara de flexo con el cable envuelto en cinta aislante, y en las paredes, cubriendo casi toda la superficie disponible, colgados con chinchetas y con cinta adhesiva, ya amarilla por el tiempo, dibujos. Docenas y docenas de dibujos. Elena dio un paso adentro y la puerta crujió detrás de ella. El polvo en ese cuarto era diferente al del taller, más ligero, como si el aire hubiera estado quieto durante años sin que nada lo perturbara. Se acercó a la pared más cercana. Los dibujos eran a lápiz, algunos con tinta, unos pocos con un color muy cuidadoso y económico, como de alguien que usaba los colores sabiendo que no podía desperdiciarlos. Paisajes, en su mayoría. Montañas que Elena no reconoció. Un río con piedras en la orilla. Una plaza con una fuente en el centro y casas de piedra alrededor. Y entre los paisajes, figuras. Una mujer joven de espaldas. Un niño con una pelota. Un perro tumbado al sol con las patas estiradas. Y luego Elena llegó a la pared del fondo. Y se detuvo. En la pared del fondo, organizados con una atención que contrastaba con el desorden casual del resto, había una serie de dibujos distintos.
más pequeños, hechos con más detalle, con más cuidado, con algo que se parecía al esfuerzo de alguien que quiere hacerlo bien porque le importa. Eran retratos. El primero mostraba a una niña pequeña, con el pelo recogido en 2 coletas desiguales, sentada en unos escalones, mirando hacia arriba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la expectativa. Elena reconoció esos escalones. Eran los de la entrada trasera de la casa donde había crecido. La niña era ella. Tendría 4 o 5 años en ese retrato. El siguiente la mostraba un poco mayor, con un cuaderno en las rodillas, la cabeza inclinada sobre él. El siguiente, de adolescente, con el flequillo que llevó a los 14 años y que en ese momento le había parecido muy moderno y que ahora, viéndolo retratado, le pareció enternecedor y raro al mismo tiempo. Había 15 retratos. 15 versiones de Elena a lo largo de los años, dibujadas con una precisión que requería observación. Una observación que ella nunca había notado ni recibido, o eso creía. Una observación que había ocurrido en silencio, desde lejos, sin que nunca se tradujera en una palabra dicha, en una pregunta hecha, en un abrazo dado. Elena se sentó en la silla de los brazos desgastados porque las rodillas no la sostenían bien. El cuero de la silla estaba frío y un poco rígido, como todo en ese cuarto que llevaba años sin calor humano. En el borde de la mesa había una taza de barro con varios lápices dentro, todos con la punta gastada de distinta manera. Uno estaba gastado hasta casi el extremo, tan usado que apenas quedaba nada. Lo tomó sin pensar bien por qué. Tenía el grosor exacto de algo que ha sido sujetado muchas veces por la misma mano. Debajo de los papeles sueltos de la mesa, Elena vio el lomo de un cuaderno, grueso, de tapas de cartón duro, del tipo que venden en las papelerías de barrio. Lo sacó con cuidado, como si pudiera romperse, aunque era evidente que estaba hecho para durar. En la tapa, escrito con una letra firme y poco elegante, las mismas letras de quien ha aprendido a escribir tarde o a presión, Elena. Solo eso, solo su nombre. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Pasos en el taller, lentos, con el arrastre característico de alguien mayor que no levanta del todo los pies del suelo. Elena se puso de pie con el cuaderno en las manos y salió de la habitación. En el centro del taller, mirando a su alrededor con una mezcla de familiaridad y pena, estaba una mujer de unos 70 y tantos años, con el pelo completamente blanco, recogido en un moño bajo, y un delantal de flores que llevaba puesto como si hubiera salido a comprar el pan y hubiera acabado aquí sin querer. Tenía en las manos una llave idéntica a la de Elena. La mujer la miró. Elena la reconoció, aunque hacía más de 20 años que no la veía. Era Pura. La mujer que había tenido el estanco en la esquina de la calle Hierro durante décadas. La vecina que había conocido a su padre desde antes de que Elena naciera. Pura miró el cuaderno que Elena tenía en las manos y cerró los ojos un momento, como si hubiera estado esperando ese momento y no supiera exactamente cómo gestionarlo ahora que había llegado. «Tienes una llave», dijo Elena. Pura asintió. «Me la dio él hace años. Me dijo que si algo le pasaba, que viniera, que te ayudara a entender». Elena esperó. «Pero que te dejara leer primero», añadió Pura. «Que te dejara leer antes de que yo dijera nada». Y luego se quedó callada, como alguien que sabe perfectamente cuándo es su turno de hablar y cuándo no. Elena volvió al cuarto pequeño. Se sentó en la silla de los brazos desgastados. Abrió el cuaderno. La primera página tenía fecha. Hacía 31 años exactos. Elena tendría entonces 21 años,
y la primera línea decía, con esa letra apretada y poco elegante: «No sé escribir bien. Nunca aprendí como debía. Pero hay cosas que no puedo decir en voz alta, y si no las escribo, se me van a quedar dentro hasta que me maten». Elena tuvo que detenerse. Respiró. Siguió leyendo. Las páginas eran irregulares en su extensión. Algunas tenían apenas 3 o 4 líneas. Otras llenaban el folio por completo, con la letra apretándose hacia los márgenes, como si el papel no alcanzara. No había orden cronológico estricto, sino el orden de quien escribe cuando puede, cuando algo le pesa demasiado para cargarlo solo. Elena fue leyendo despacio. Leyó cómo su padre había llegado al barrio desde un pueblo de la sierra cuando tenía 16 años, solo, sin más dinero que lo que cabía en un sobre, huyendo de una familia que no había sido familia en ningún sentido útil de la palabra. Leyó cómo había aprendido mecánica de un hombre llamado Don Braulio, que tenía el taller antes que él, y que había sido lo más parecido a un padre que Augusto había conocido. Leyó cómo había conocido a Consuelo en una verbena, y cómo había pensado que era la persona más seria y más guapa que había visto nunca, y cómo esa seriedad le había parecido a él una forma de promesa. Y luego leyó algo que no esperaba. Leyó que Augusto tenía miedo. No un miedo vago, un miedo específico, arraigado, que venía de muy atrás, el miedo de un hombre que había crecido viendo cómo su propio padre destruía todo lo que tocaba, no con violencia espectacular, sino con esa violencia lenta de quien nunca está presente, aunque esté sentado en la misma habitación. El miedo de alguien que había pensado, de joven, que él sería diferente, y que había llegado a la conclusión, cuando Elena tenía ya 4 o 5 años, de que no sabía si lo era, que tenía miedo de hacerle daño si se acercaba demasiado, que había decidido quedarse en el borde, en el umbral, nunca del todo dentro, que pensaba que eso era protegerla. Elena tuvo que cerrar el cuaderno un momento. Se quedó mirando la pared de dibujos frente a ella. Los paisajes de montaña que no había reconocido eran el pueblo donde su padre había nacido. Lo decía en una de las páginas del cuaderno, con esa letra apretada y sin adornos. Dibujo el pueblo de vez en cuando para no olvidar de dónde vengo, para recordar que salí, para recordar que puedo. El dibujo que a Elena le había parecido de una plaza con fuente era la plaza del pueblo, y la mujer de espaldas en uno de los paisajes tenía el pelo recogido igual que lo llevaba Consuelo, y el niño con la pelota era alguien que Elena no reconoció, pero que el cuaderno nombraba en una página posterior. Un hermano pequeño que Augusto había dejado atrás cuando se fue, y que había muerto a los 22 años en un accidente de trabajo que nunca terminó de superar. Elena leyó sobre ese hermano durante 4 páginas apretadas. Leyó cómo Augusto se había culpado de esa muerte durante décadas, cómo pensaba que si no se hubiera ido, si hubiera estado allí, quizás su hermano habría tenido otro camino, cómo ese peso había hecho que todo lo demás en su vida se sintiera provisional, poco merecido, como algo que en cualquier momento se le podría quitar. Y leyó, en una página sin fecha, pero con la letra más temblorosa de todas, una frase que la hizo dejar de respirar por un segundo completo. El día que nació Elena fue el día más feliz de mi vida y el más aterrador, porque entendí que ya había alguien a quien perder. Elena bajó el cuaderno al regazo. El polvo en el cuarto seguía igual. La lámpara de flexo seguía apagada. Los lápices seguían en la taza de barro. Todo igual que cuando había entrado, y sin embargo, algo en el aire era distinto,
como si la temperatura hubiera cambiado sin que cambiara la temperatura. Si has llegado hasta aquí en la historia de Elena y su padre, ya sabes que hay momentos en que entender no es lo mismo que perdonar, ni lo mismo que sanar. Si esta historia te está acompañando esta noche, suscríbete para que la próxima también te encuentre. Elena pasó más páginas. Las páginas de los años centrales del cuaderno eran las más densas. Eran las páginas de cuando Elena tenía entre 10 y 18 años, el período en que había dejado de contarle cosas a su padre. Y lo curioso, lo que Elena no podía dejar de ver mientras leía, era que esos años eran también los más llenos de observación. Su padre había escrito sobre la manera en que ella se movía por la casa, sobre la manera en que discutía con su madre, siempre argumentando en lugar de gritando, con esa lógica fría que a él le parecía una señal de inteligencia. Sobre cómo la había visto llegar a casa un viernes por la tarde, con los ojos rojos de haber llorado, y cómo había querido preguntarle, y no había sabido, no había encontrado la manera, y se había ido al taller porque no soportaba estar en la misma habitación con su propio fracaso de padre. Sobre el dibujo que ella había llevado corriendo hasta el borde del jardín ese domingo de octubre. Elena se detuvo en esa página. Su padre lo había visto. La había visto correr. La había visto detenerse. Había escrito que había querido volverse y que no se había vuelto porque tenía los ojos húmedos y no quería que ella lo viera así. No sabía por qué exactamente. Algo en él pensaba que un padre con los ojos húmedos frente a su hija de 8 años era una carga para ella en lugar de una conexión. Y luego escribía, 2 párrafos después, con la letra más pequeña de toda la página. Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué en eso. Pero cuando lo entendí, ya había pasado demasiado tiempo y no sabía cómo volver. Elena estaba llorando. No de manera dramática, sin sollozos, solo con las lágrimas cayendo en silencio mientras seguía leyendo, como alguien que llora y lee al mismo tiempo, porque ninguna de las dos cosas puede esperar a la otra. Leyó sobre la boda de Elena con Marcos. Su padre había ido, naturalmente, había estado allí, pero el cuaderno describía la ceremonia desde la distancia de alguien que mira desde fuera, aunque esté sentado en la primera fila. Escribía que Marcos le parecía un buen hombre, tranquilo, y que eso le aliviaba, porque si Elena había elegido a alguien tranquilo, era porque ella buscaba lo contrario de lo que había tenido. Eso escribía su padre, textualmente, lo contrario de lo que tuvo de mí. Leyó sobre el nacimiento de Sofía, la hija de Elena. 3 páginas enteras dedicadas al día en que Augusto había ido al hospital y había visto a su nieta a través del cristal de la nursería. Describía el peso que le habían dejado sostenerla un momento, el peso exacto, comparable con el peso de una herramienta concreta que guardaba en el taller. Y escribía que Sofía tenía los mismos ojos que Elena de pequeña, esa expresión de quien está mirando el mundo con la expectativa de que algo bueno va a pasar, y que eso le había roto algo por dentro que no sabía cómo reparar. Las últimas páginas del cuaderno eran de los últimos 5 años, los años del silencio del taller, cuando las rodillas ya no daban para trabajar. Las páginas de un hombre mayor que vivía solo en una casa que olía a vacío y que venía al taller de todas formas, sin coches que arreglar, sin trabajo que hacer, solo para sentarse en esa silla, en ese cuarto pequeño, y dibujar y escribir. Las últimas páginas hablaban de una intención. Habían hablado de llamar a Elena. Su padre había escrito varios borradores de lo que podría decirle. Los había tachado todos. Uno decía simplemente,
Elena, tengo cosas que contarte. Lo había tachado con una sola línea. Otro decía, he sido un mal padre. Lo había tachado también, y al margen había escrito con letra más pequeña. Eso no es lo que quiero decir. Otro decía algo más largo, más torpe, con correcciones encima de correcciones, y Elena lo descifró letra por letra. No sé si lo que hice tiene perdón, pero quiero que sepas que nunca hubo un solo día en que no pensara en ti. Ese no estaba tachado, ese lo había dejado. Elena cerró el cuaderno. Se quedó un tiempo que no supo calcular mirando la taza de barro con los lápices. El lápiz más gastado, el que había tomado antes, lo tenía todavía en la mano. Lo giró entre los dedos. Era un lápiz 2B, del tipo que usan los dibujantes, porque deja una línea más oscura, más expresiva. Lo había sujetado alguien que dibujaba con intensidad, con atención, con la concentración de quien hace algo porque le importa y no porque le quede bien hacerlo. Fue hasta la pared de los retratos. Buscó el último, el más reciente en el tiempo. Era ella de adulta mayor. Tendría en el dibujo unos 40 y tantos años. Estaba de pie en lo que parecía ser la calle, mirando hacia algo que quedaba fuera del dibujo, con una expresión que Elena no supo interpretar del todo. No era tristeza, no era alegría. Era algo más parecido a la determinación, a la de alguien que sigue adelante, aunque no sepa exactamente a dónde. Bajo ese dibujo, su padre había escrito con lápiz directamente en la pared, en letras pequeñas que no se veían hasta que uno se acercaba. Siempre ha sabido hacia dónde ir. Eso lo aprendió sola. Elena puso la mano en esas palabras. La pared estaba fría bajo los dedos. Y entonces escuchó la voz de Pura desde el taller, pausada, como quien no quiere interrumpir, pero sabe que es el momento. ¿Estás bien? Elena tardó en contestar. Luego dijo, no lo sé todavía. Y salió del cuarto. Pura estaba sentada en un cajón de herramientas volcado, con las manos cruzadas sobre el delantal, esperando con la paciencia de alguien que ha esperado mucho tiempo y ya sabe cómo se hace. Tenía una expresión que no era de lástima, sino de algo más parecido al reconocimiento. «¿Cuánto sabías tú?», dijo Elena. Pura se tomó un momento. Sabía que venía aquí, que dibujaba, que escribía. Me lo dijo hace muchos años, en uno de esos momentos en que la gente cuenta cosas que normalmente calla. Yo le pregunté por qué no te lo decía él mismo, y me dijo que tenía miedo de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué le dijiste? Que probablemente tenía razón en tener miedo, pero que el miedo no era una razón suficiente. Elena miró hacia la puerta pequeña que había dejado entreabierta. ¿Lo intentó?, preguntó. ¿De verdad lo intentó? Pura asintió despacio. 3 veces llegó hasta tu portal. 3 veces se fue sin subir. La última fue hace 2 años, en diciembre. Yo lo vi desde el estanco. Lo vi parado en la acera con las manos en los bolsillos. Y luego lo vi irse. Elena pensó en ese hombre de 70 años parado en una acera en diciembre, con las manos en los bolsillos, mirando un portal que era el portal de su hija, y dando media vuelta. Pensó en ella misma, de 8 años, detenida al borde del jardín, con un dibujo en la mano. 2 personas en 2 momentos de tiempo distintos, haciendo exactamente lo mismo, frenando justo antes de cruzar, por el mismo miedo heredado de distintas maneras. Elena se sentó en el suelo del taller, en el cemento frío, con la espalda apoyada contra el SEAT 124 de las ruedas desinfladas, y Pura no dijo nada, sino que fue hasta el cajón de herramientas. Sacó algo que había traído en el bolsillo del delantal,
una pequeña moca de aluminio del tamaño de una taza, de esas que se llevan al campo, y la puso en el suelo entre las dos. Estaba todavía tibia. «He traído café», dijo Pura, «porque me parecía que lo ibas a necesitar». Y se sentó ella también en el suelo, con los huesos que crujieron levemente al bajar, y esperó. Elena tomó la moca. El aluminio estaba templado en las palmas, justo lo necesario. Bebió. El café era amargo y un poco fuerte, del tipo que se hace cuando se calcula mal la cantidad de polvos, pero que en ese momento, en ese taller con olor a aceite viejo y a polvo de décadas, sabía exactamente a lo que tenía que saber. «¿Por qué a mí?», dijo Elena después de un rato. «El taller. ¿Por qué dejármelo a mí y no a alguien que lo pudiera usar?» Pura la miró. «Porque quería que lo vieras. No el taller. Lo otro». Elena asintió. ¿Sabía que iba a encontrar el cuarto? Pura hizo un gesto vago con la mano. Te dejó la única llave que abría ese candado. Y puso tu año de nacimiento en la combinación. No creo que fuera muy difícil de calcular lo que quería. Elena pensó en eso. Pensó en el hombre que había encargado al notario que le entregara esa llave, que había puesto su año en el candado del único lugar que guardaba lo que no había podido decirle, que había dejado a Pura con una copia de la llave principal y con instrucciones de que viniera, pero solo después, solo para ayudarla a entender, no para contarle, porque quería que ella lo leyera primero, con su propia voz silenciosa, en su propia letra apretada. Había planeado esto. Lo había planeado durante años, quizás. Incapaz de cruzar el portal en diciembre, pero capaz de preparar esto con la misma meticulosidad con que organizaba las herramientas en la pared, cada cosa en su gancho, cada cosa en su lugar. Elena pensó en el dibujo que había hecho de niña y nunca le había dado. Tenía que estar en algún sitio, no en casa de sus padres, que llevaba años vacía. Quizás en alguna caja en el piso de Elena, en alguna carpeta de cosas de la infancia que no había abierto en décadas. Lo iba a buscar. No sabía exactamente para qué, pero lo iba a buscar. Se levantó del suelo con el cuerpo un poco entumecido del frío del cemento y miró el taller completo desde donde estaba. Los coches cubiertos de polvo, las herramientas en la pared, el foso tapado con tablones, la puerta pequeña entreabierta con la luz quieta del cuarto de dentro. Un hombre había paz,